Conocemos a Dios por medio de la creación. Amén. Conocemos a Dios por medio, ¿verdad?, de su palabra. Conocemos a Dios por medio de sus milagros, por medio de Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento hay grandes milagros, grandes manifestaciones de Dios. Amén. Que fueron visibles y ahí están en la Biblia como testimonio, en el cual uno puede aumentar nuestra fe, en el cual uno puede conocer parte de Dios, porque mientras estemos en este mundo, nunca vamos a conocer a Dios a plenitud. Amén. Nunca lo vamos a conocer. Podemos conocer a Dios por medio de su palabra. Dice la palabra de Dios que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y está entre nosotros. Amén. Y ese Verbo es Jesucristo. Y cuando hablamos de Jesucristo, hablamos de la palabra de Dios. Creo que toda la raza humana tiene algo de conocimiento de los orígenes del ser humano en el huerto del Edén. Amén. Creo que sí, ¿verdad? Ahí está en el Pentateuco, ahí está. Y dice la palabra de Dios, registra la palabra de Dios que Dios dijo en el huerto del Edén: hagamos al hombre a nuestra semejanza. ¿Alguien dice amén? Amén, gloria al Señor. Cuando Dios dice hagamos al hombre, lo hizo en una unidad perfecta. Había y la hay y la seguirá, seguirá esa unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Había una perfecta comunión, había una perfecta unidad. Y cuando hay una unidad plena, ¿verdad?, hablando espiritualmente, todo sale bien. Amén. Todo sale bien. El plan maestro de Dios en la eternidad se hizo visible y todo salió bien en el huerto del Edén. Amén. ¿Cómo uno va a decir, a pensar que Jesús hizo, ¿cómo se dice? El hombre, pero un maniquí ahí, otra palabra, otra expresión de este tiempo, ¿verdad? Una escultura ahí, y no tenía vida. Y Jesús, Dios, sopló sobre ese ser ahí, ¿verdad?, por decirlo así, sin vida, y fue un ser viviente. ¿Para qué murió Cristo? Para darnos vida eterna, para perdonarnos, para que estemos más adelante en su presencia y para muchas cosas más, para hacer milagros, para orar, para ayunar. Pero todo esto se puede lograr, sí se puede lograr, pero solamente se podrá lograr si tenemos comunión y unidad con el Padre por medio de Jesucristo. Amén. Y para ello vamos a ir rápidamente a un clamor que hizo Jesús por su iglesia. No la hizo por el mundo, la hizo por su iglesia. Juan capítulo 17, y vamos a leer algunos versículos, comenzando desde el versículo 11. Y dice así la palabra de Dios: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, hablando de la iglesia, hablando de sus discípulos en su momento. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalo en tu nombre, para que sean ¿qué? Para que sean uno, así como nosotros, hablando de la Trinidad. El versículo 20 dice así: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, por las palabras de los discípulos. Hoy nosotros pues estamos en este lugar sirviendo al Señor. Amén. Dice: para que todos sean uno,
como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Este es el propósito de la unidad. Amén. Dice, la gloria que me diste, yo la he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Amén. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que ha amados a ellos, como también a mí me has amado. El propósito y la voluntad de Dios para con la iglesia es que seamos un solo cuerpo. Amén. Que seamos uno. Y he puesto como título a esta palabra gloriosa de nuestro Dios: la unidad espiritual con la iglesia es vital para tener comunión con Cristo. O sea, que si la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, no tiene unidad en sí misma, si nosotros no tenemos unidad, si no somos unos en Cristo Jesús, entonces el mundo se perderá. El mundo no podrá creer que nosotros somos la iglesia de la unidad. ¡Wow, pastor, tremendo! La iglesia de la unidad. Tenemos que estar unidos sí o sí. ¿Por qué tenemos que estar unidos? Para dar testimonio de que Cristo vive en nosotros. Que el Espíritu Santo vive en nuestros corazones. Amén. Nuestro cuerpo, por decirlo así, es el almacén donde habita el Espíritu Santo, donde debe habitar la voluntad de Dios, donde debe habitar y obrar el propósito de Dios para con cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de nosotros, hablamos de la iglesia de Cristo. Hay muchas iglesias en el mundo. Hay muchas denominaciones en el mundo, pero hay una sola iglesia verdadera. ¿Cuál es la iglesia verdadera? La iglesia evangélica. ¡Amén! ¡Ay! Conocéis muy bien la palabra de Dios. Hay una sola iglesia universal verdadera. Y no es la evangélica. Por supuesto que nosotros pues nos llaman los evangélicos. ¿Alguien le ha llamado evangélico en algún momento? Amén. O como antes lo del camino. Déjeme decirle que la única iglesia verdadera es aquella la que Cristo compró en la cruz del Calvario. La iglesia santificada con su sangre. La iglesia que vive conforme a la palabra de Dios. Los que nos hemos apartado del pecado. Los que ya no vivimos esclavos en el pecado. Esa es la iglesia verdadera y es una sola iglesia en los cuatro extremos de la tierra. En Colombia, en Ecuador, y no me voy a meter en lío para no mencionar todas las nacionalidades. Todo pues tenemos pues la misma acta de nacimiento espiritual. Amén. Y hay un nombre principal que dice ahí: hijos de Dios, hija de Dios. Amén. Los apartados del mundo, bendito sea el Señor. Y esa es. Y ahí pues Jesús hizo ese clamor antes de ser crucificado. Padre, guárdalo, protégelo. Fue un clamor de Jesús aquí en Juan 17 y vemos que en estos versículos hay 5 veces en el cual Jesús menciona para que sean unos como nosotros somos uno. Y el propósito de esto es para que te conozcan, para que el mundo pueda ser salvo. Cuando Dios creó a Adán y a Eva en el huerto del Edén,
había una comunión perfecta entre Adán y Eva. Amén. ¿Y por qué tenían esa comunión? Pues tenían una relación personal con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y Dios dice que se paseaba en medio del huerto del Edén. Cuando Eva concibió el pecado y se lo dio a comer y Adán lo comió voluntariamente, ahí inmediatamente se rompió la comunión, la relación que había entre Dios y el ser humano. Y déjeme decirle que lo que estamos aquí en esta mañana y lo que no están viendo por internet, ahí estábamos juntamente con Adán y Eva. Amén, es así. Ahí estábamos nosotros, ahí estaba tú estabas, yo estaba en el huerto del Edén, ahí estábamos. Y esa relación, esa comunión que había, se rompió, se cortó, hubo una rotura espiritual. Por lo tanto, Dios envió ¿a quién? A su único hijo a este mundo a unir lo que se rompió en el huerto del Edén. Esa comunión que había en el huerto del Edén se rompió, se contaminó. Por lo tanto, el mismo Adán, todos nosotros en Adán nos escondimos en el huerto del Edén. Y Dios tuvo que acercarse allí a nosotros, al hombre pecador, para decirle: ¿dónde está Pedro? ¿Dónde está María? ¿Dónde está Miguel? Y así sucesivamente. Y yendo al origen de la palabra de Dios, Dios le dice: Adán, Adán, ¿dónde estás, Adán? El pecado rompe la comunión y la relación con Dios. Dios no tiene comunión, Dios no tiene relación con el pecado. Donde habita el pecado, no habita pues esa relación con el Señor. Entonces, aquí vemos que le servimos a un Dios de amor. Le servimos a un Dios de misericordia. Déjeme decirle, ¿cuánta ONG hay en el mundo? ¿Cuántas organizaciones seculares hay en el mundo? Millones. Y buenas organizaciones que están bien organizadas. Hay buenas estructuras en este mundo. Amén. Y que nosotros recibimos muchas bendiciones de ellas. Pero esas organizaciones, esas estructuras, pues hablando espiritualmente, pues no nos conducen ninguna a tener una buena relación con Dios. No. Y vemos dentro de la iglesia muy buenas organizaciones, muy buenas estructuras. Amén. Y tenemos ministerio por la derecha, ministerio por la izquierda, y vemos en muchas de ellas que están bien estructuradas, pero muy poca comunión con el Señor, muy poca relación con Dios, muchas de ellas vacías, amén, que no nos conducen a ningún puerto seguro hablando espiritualmente. No, Dios no quiere pues organizaciones religiosas. Dios no quiere estructuras religiosas. Que Dios quiere que hagamos las cosas bien hechas, como siempre nosotros decimos. Dios es un Dios de orden. Amén. Y lo primero que estamos en desorden somos nosotros. Es así. No lo podemos negar, hablo en sentido general. Y lo primero que estamos en desorden somos nosotros muchas veces. Pero déjeme decirle, sí, de verdad, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Y el apóstol Pablo, hablándole a los Efesios, vamos a ir a Efesios capítulo 4, vamos a leer los versículos 3 y 4. Esto es un llamado que el apóstol Pablo le hace a los de Efesios y le dice: hagan todo lo posible por permanecer unidos. Dice así la palabra: solícitos en guardar la ¿qué?
la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Bendito sea el nombre del Señor. Fuimos llamados en unidad. Solamente no nos llamó Dios, o solamente no nos llamó Jesús, o solamente no nos tocó solamente el Espíritu Santo. Obraron los tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios nos llamó en Cristo Jesús en unidad, para que de igual manera nosotros, como fuimos creados, por decirlo así, hablando de una nueva creación, por medio del lavamiento, por medio de la regeneración de nuestros pecados, por medio del perdón de nuestros pecados, nosotros fuimos nacidos de nuevo, pues por medio de la unidad. ¿Habrá alguien esta mañana que haya nacido de nuevo? Amén, gloria al Señor. Hay mucho testimonio dentro de esta iglesia y lo vemos, personas, hombres y mujeres que han nacido de nuevo, que hemos nacido de nuevo. Por lo tanto, aquí el apóstol Pablo hace un llamamiento a los efesios, y Dios en esta mañana a esta iglesia y a los que están en casa, a las familias, a los padres, a los hijos, que hagamos todo lo posible por buscar la unidad familiar, la unidad entre padres y hijos, la unidad entre esposos y esposas. Si no hay unidad familiar, el final será una familia destrozada, hijos divorciados y así sucesivamente. Estamos llamados a vivir, a caminar, a construir una unidad perfecta, como dice la palabra del Señor. ¿Podrán dos caminar unidos si no están de acuerdo? ¿Podrán caminar o dormir juntos dos si no están de acuerdo? Imposible, eso es imposible. Ahora, el creyente que tiene comunión, relación con Dios, no puede bajo ningún concepto tener comunión y relación con el pecado ahí afuera. Buenos días. ¿Cómo están? El creyente que habita en la presencia de Dios y que camina en la verdad, no puede bajo ningún concepto practicar el pecado ahí afuera, ni estar de acuerdo con los pecadores. Y déjeme decirle, tenemos que revisarnos. ¿Alguien participa del pecado ajeno? No digamos nada. Cuando se ve la televisión en el amigo, en el trabajo, o nos reunimos familiarmente en la familia y comentamos de los pecados ajenos y nos reímos, o somos jueces o abogados, ¿qué estamos haciendo? Ya hay una comunión, ya hay una coinonía con el pecado de los demás. Ya estamos participando con el pecado ajeno. Ya hay una mezcla con la luz y las tinieblas. Esto es una palabra como la palabra de Dios, como toda la palabra de Dios. Pero en esta mañana Dios nos está hablando. Dios quiere derramar su gracia aún más sobre nosotros, sobre esta iglesia y sobre los que están en casa. Dios quiere ensanchar su gracia y su misericordia. Dios quiere usarnos a través de los milagros con poder y autoridad. Dios quiere revelarse a nuestra vida. Dios quiere darnos visión. Dios quiere darnos revelación. Dios quiere darnos profecía.
Pero para ello nosotros tenemos que apartarnos del pecado. Nosotros tenemos que vivir para el Señor. Amén. Por lo tanto, el apóstol Pablo le rogó a la iglesia de Efesios. Y Dios nos ruega a cada uno de nosotros en esta mañana, pues que busquemos la unidad espiritual. La unidad secular sirve pues para reírse, para ver una película, para el mundo allá afuera tomarse una cerveza, una unidad para secular, para pecar, pero eso es momentáneo y al final será una destrucción repentina. Y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. 1:10 dice así la palabra de Dios. Os ruego pues, hermanos, por el nombre, diríamos decir al vocablo latino, te ruego en el nombre de Jesús, te ruego en el nombre de Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aquí Pablo de nuevo a los Corintios le dice, te ruego en el nombre de Jesús, te suplico en el nombre de Jesús, que estemos unidos, ¿Y cómo se puede lograr la unidad? Caminando en la verdad y poniéndola por obra. Esta palabra me ha confrontado. Esto es un breve testimonio. En esta semana yo he tenido una confrontación divina directamente de parte de Dios por medio de esta palabra. Estaba leyendo en Lucas y ahí me encontré no con una palabra perdida, no. Y el Señor me dijo, Pedro, amas a tus enemigos, bendícelo. A lo que te han hecho mal, a lo que te calumnian, a lo que te maldicen, ora por ellos, bendícelo. Y yo estaba así, y yo hice así. Déjame leerlo de nuevo. Y estuve un espacio entre el Espíritu Santo, la palabra y el Pedro de dentro. Y hubo un silencio. Ora por ellos. Bendícelo. Ámalo. Y yo incliné mi cabeza y le di gracias al Señor. Y eso solamente se puede lograr cuando hay una relación entre la Trinidad y uno. Por decirlo así, de espíritu a espíritu, en el cual hay un espacio de meditación, en el cual hay un espacio que uno puede hacer un estoy, decirle, Señor, aquí estoy, me rindo. No hay crecimiento espiritual en una iglesia que haya división. No puede haber un matrimonio fructífero si no hay comunión, si no hay relación. No lo puede haber. No puede haber comunión entre hermanos de sangre si hay división. En el hogar o en la iglesia que haya división es un caos permanente, y si eso no se le busca un coste, si eso no se para, no se rompe, tarde o temprano, la familia arderá en llama, la iglesia arderá en llama, el mundo arderá en llama. Amén. Porque solamente nuestro nombre está escrito en el libro de la vida si hay comunión, relación entre
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La iglesia, la familia que no tenga esa comunión, esa relación con el Padre, con el Hijo, el Espíritu Santo, déjeme decirle, pues hay un caos. Y es, perdóneme la expresión, es una desgracia espiritual, hablando de las tinieblas. Por eso Jesucristo clamó, intercedió por tu vida y por mi vida para que seamos uno. Amén. Para que seamos uno en Cristo Jesús. Estamos llamados a entendernos. Que nos equivocamos, que nosotros los padres con los hijos nos equivocamos, por supuesto. Y los hijos con los padres también. Nos equivocamos y tomamos a veces malas decisiones, por supuesto. Pero si hay una relación, si hay una comunión con Dios, oye, nos vamos a entender. ¿No es así? Nos vamos a entender. Vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Romanos 12, los versículos 4 y 5. Dice así la palabra del Señor. Porque de manera que como un cuerpo, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma ¿qué? Función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. En otra palabra, en Dios no hay piedras sueltas. Escúchelo bien. En Dios no hay piedras sueltas. Y todo aquel que quiera hacer lo que le da la gana y la cosa hay que hacerla a mi manera porque así lo digo y así yo lo creo bien, déjeme decirle, ese no está siendo guiada por el Espíritu Santo. ¿Quiénes no se dejan pastorear? Los que no tienen comunión con Dios. Los que no tienen relación con Dios, los que no se dejan pastorear, me refiero por doctrina sana, amén, conforme a la verdad, a la palabra de Dios. Y me perdonáis si hay alguno aquí que se vaya a enfadar, no esté de acuerdo conmigo. Mira, yo no tengo problema contigo, ni lo voy a tener. Te voy a poner la palabra de Dios como mi escudo. Es la palabra de Dios, los que no se dejan pastorear. ¿Por qué hay personas que andan de iglesia en iglesia? Son como la mosca, son como las abejas, buscando la iglesia perfecta, la que danza en todo en el Espíritu o la que profetiza en todo, la andan buscando. Son aquellos que no están guiados por el Espíritu Santo. ¿Quiénes no se sujetan a la verdad y a la unidad? Los que no viven conforme a la palabra de Dios. Los que están vestidos, cubiertos por otro espíritu. Y ese espíritu se llama el espíritu de las tinieblas. Y hay muchos dentro de las iglesias que tienen esa vestimenta de un espíritu de la tiniebla. Nunca están de acuerdo, nunca están contentos y así sucesivamente. Es como por aquí va el pueblo y ellos van por aquí como piedras sueltas. Dios nos habla en esta mañana a que seamos uno en el espíritu. Por supuesto que tú puedes pensar de otra manera y yo de otra. Por supuesto que sí, pero tenemos que llegar a un acuerdo. En paz, con gozo y alegría. No tirando suelta, no tirando la baraja o leyendo la baraja. No. Lo que dice la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude. Que oremos a nuestro Dios.
continuamente, Señor. Ayúdame a practicar, a vivir la unidad. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra, oh Dios. Tu palabra es verdad, Señor, mi Dios. Te lo imploramos, oh Dios, Señor, que esta oración, este ruego de Jesús se haga carne en nosotros para que seamos unos en ti, Señor. En una misma mente y un mismo parecer, Señor, mi Dios. Reprendemos todo espíritu, Señor, de división en las familias. Reprendemos todo espíritu de división en las iglesias, Padre de la gloria. Te lo imploramos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.